Hola, buenas tardes. Soy Juan Esteve. Hoy vamos a hacer un webinario que, como veis en la pantalla, se titula cómo funciona la estrategia de James O'Shaughnessy y cómo aplicarla. Realmente vamos a ver dos estrategias. Hay una que es la más actual y otra que es más inicial. Ahora lo comentaremos. De todas formas, perdonad que los aires acondicionados. Al final del webinario, si queréis, hacemos algunas preguntitas, me las vais escribiendo y yo cuando termine las leo. Aún así, os voy a dejar en el chat mi correo electrónico, porque si una vez terminado el webinario tenéis alguna duda, alguna pregunta que os haya surgido o incluso queréis la presentación, pues nada, me escribís un correo y os la mando. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. A ver. Me he pasado. Perdón. Ahora. James O'Shaughnessy igual no es uno de los inversores más conocidos en el panorama de la inversión. Siempre tendemos a conocer, pues quizá nombres como Warren Buffett, pues, lógicamente, o Peter Lynch, o Joe Greenblatt, del cual hemos hablado muchísimo, aquí en Zona Value, yo personalmente, y José Iván también, y Lorenzo. Peter Lynch, como he dicho, Piotrowski, también hemos hablado mucho de él. Y quizá James O'Shaughnessy es conocido, pero es conocido quizá un poquito más de puertas hacia adentro, ¿vale? A ver, este hombre, este señor, que en su momento escribió, ahora hablaremos de uno de estos 4 libros en concreto, hablaremos de What Works on Wall Street, es el fundador, presidente y director de inversiones de O'Shaughnessy Asset Management. Este señor tiene una larga experiencia en cuanto al análisis cuantitativo, es un gran estadista. Muchas casas de inversión o Barron's, por ejemplo, o incluso Forbes lo han nombrado como uno de los gurús estadistas más importantes de todos los tiempos. Es especialista en análisis cuantitativo, gestión de carteras, en investigación de activos y en modelos de inversión. Y ha escrito estos 4 libros. Quizá quizá no, a mi parecer, el que más relevancia tiene y el que ha cambiado de una manera importante el mundo de la inversión o el mundo de entender la inversión o el mundo de entender la distribución de las carteras o cómo seleccionarlos ha sido precisamente el que comentaba, el de What Works on Wall Street. ¿Qué es lo que funciona en Wall Street? ¿Por qué? Porque hasta la fecha, que yo conozca, y creo que no me equivoco, no había habido nadie que hubiera hecho el trabajo que había hecho este señor. Fue publicado por primera vez en 1996. En él lo que hace, el libro tiene, es que me lo dejan en la oficina, lo tengo en la oficina, pero es un tocho de libro grande, el formato americano. En español creo que no está traducido, está solamente en inglés, pero es bastante fácil de entender. Es un pedazo de libro grande, tipo una libreta, bastante tocho. Tiene cerca de 600 páginas, si no recuerdo mal. Está todo lleno de datos. O sea, por eso digo que no es muy difícil de entender, porque prácticamente texto tiene muy poquito, son todo datos. ¿Y qué es lo que hizo este señor en su momento, en 1996? Bueno, antes, lo publicó en 1996. Hace un repaso, o sea, ofrece datos desde 1996 de la evolución del mercado. Lo que hace es estudiar empresas de mediana capitalización, de pequeña capitalización, de gran capitalización, con diferentes ratios. O sea, hace un trabajo estadístico. Por eso decía que en Forbes y en Barron's lo nombran como el gurú estadístico, joder, me cuesta la palabra, estadístico más importante de todos los tiempos. Porque al final lo que hace es datos, coger datos y datos y datos y datos y datos y datos y más datos. Lo que hace, o sea, utiliza la base Compusat de Standard & Poor's durante 44 años y con todos esos datos hace diferentes combinaciones para ver cuáles han sido, o sea, si hiciéramos una retrospectiva, si tuviéramos un DeLorean, toda esa máquina del tiempo y nos fuéramos hacia atrás, saber qué es lo que hubiera funcionado de manera constante y consistente en el tiempo, haciendo una combinación de factores. No solamente cogiendo un factor, yo tengo un factor, perfecto, este factor funciona bien, vemos que la evolución es tal, pero ¿de qué manera podría construir? O sea, ¿de qué manera se podría haber construido una cartera con una combinación de factores que funcionara de la mejor manera durante todo ese periodo de tiempo? Como leo aquí, se publicó por primera vez en 1996, se han hecho 4 ediciones, la última en el año 2012. Estudia qué factores han funcionado mejor en el pasado, haciendo una combinación que funcione en el futuro,
Ofrece datos sobre 1926, casi 90 años de evolución del mercado. O sea, y fijaros la cantidad de trabajo que puede acarrear eso. O sea, estamos hablando de 1996. Estamos en el año 2021 y tenemos unas herramientas de trabajo, unos ordenadores, unos programas, unos algoritmos que ese trabajo continúa siendo farragoso, pero no lo es tanto como lo era en el año 1996. Fijaros que en esa época estaban los datos, pero no había esa potencia de computación que ahora mismo hay, ni había esa facilidad de acceso. Ahora mismo, con un clic, accedes a toda la información que quieras por Internet. Hace tiempo esa información no era tan accesible. Estaba en el CompuStat de Standard & Poor's, pero el trabajo era bastante más laborioso. Por eso utilizaron una retrospectiva de 44 años con la base de datos de CompuStat de Standard & Poor's y concluyó, entre otras cosas, una de las bases que siempre pensábamos como inversores que son las más correctas. Entre ellas que utilizar una combinación de métricas produjo mejor, o sea, rendimientos superiores a una sola métrica. Eso es lo que decía anteriormente. Que nosotros utilicemos, pongo por ejemplo un ratio, ¿no? Que quizás es el más conocido entre los inversores, que es el PER. Vale, pues yo utilizo el PER y ya tengo una cartera construida, por lo menos en las acciones, vale. ¿Utilizo el Euro partido bit? Vale también. Pero al final lo que demostró, lo que demuestra en este libro, os invito otra vez a que si tenéis tiempo y os apetece, echadle un vistacito al libro, lo que comprobó es que una combinación de métricas funciona bastante mejor que utilizando una sola métrica. Luego hay esta segunda afirmación, que me parece muy chula, es que la relación precio-ganancia no es el mejor indicador para el valor de una acción, ¿vale? Siempre se cree que la relación precio-ganancia suele ser la que más claro o de una manera más simple nos da la información sobre el valor de una compañía que no lo precio. Y esta última, para mí, cuando lo leí, me resultó la más sorprendente porque, os lo digo de verdad, yo pensaba que, o sea, en mi cabeza, por lo menos en mi experiencia, yo tengo 44 años, llevo 20, casi 24 años en esto, y yo siempre había entendido, o por lo que había comprobado, es que las empresas de pequeña capitalización, las small caps, tienen una ventaja muy grande sobre las empresas de gran capitalización. Pero leyendo ese libro te demuestra que no tienen una gran ventaja. O sea, no hay una diferencia abismal sobre empresas de pequeña capitalización en el crecimiento a largo plazo sobre las empresas de gran capitalización. Esto, personalmente, como dato que os ofrezco, es una de las cosas que más me chocó, repito, porque, claro, por eso muchas veces es interesante, muchas veces no siempre. Es interesante leer o estudiar lo que han hecho inversores antes que nosotros, porque nosotros tenemos una visión. Yo como ejemplo, yo tengo una visión de mi realidad, de lo que yo he vivido de 23 años, ¿no? Claro, eso es un periodo muy corto, aunque ya es un periodo largo, 23 años son muchos años, pero es un periodo muy corto desde los inicios de las operaciones en bolsa. Claro, durante todo ese periodo de tiempo, a lo mejor pongamos 100 años, los mercados se han movido de manera diferente. Y si vemos o si intentamos coger la visión de una inversión a medio o largo plazo, es interesante que conozcamos otras cosas que no hemos vivido en pocas carnes para intentar vislumbrar el futuro que nos pueda aguardar. Claro, y eso solo lo podemos hacer, repito, no tenemos una máquina del tiempo, yo por lo menos no. Como no lo podemos hacer, esa máquina del tiempo son los libros, ese conocimiento, son los webinarios, o es escuchar webinarios o vídeos, o escuchar a gente que lleva en el mundo de inversión más tiempo que nosotros. Repito, yo llevo 23 años, son muchos años, pero no es nada comparado con estos grandes inversores. Luego, en este libro, en What Works on Wall Street, al final del libro, si lo compráis, lo veréis al final, él basa dos estrategias. Estoy hablando de la cuarta edición, y tengo la cuarta edición, la del año 2012, pero lo que os voy a mostrar son dos estrategias que Jason O'Shaughnessy primero montó una en la primera edición, que era la de 1996, y posteriormente montó otra, una evolución o una estrategia que quizá se comporta mejor en el largo plazo que ese que publicó en el año 1996. Y las estrategias son estas. En el año 1996, en la primera edición, al final del libro,
había, yo no lo he visto, pero entiendo que es así porque está igual en la de la cuarta, había una, explica con datos, pero ya bastante resumido. No sé si, por ejemplo, mira, bueno, este es su hijo, ¿no? Este quizás es más fácil de leer. Esto haremos un webinario la semana que viene de Patrick O'Shaughnessy, es su hijo, y es que estaba mirando si tenía otro libro, pero por ejemplo, si lo habéis leído, el pequeño libro que va del mercado, el de Joe Greenblatt, al final del libro te explica cómo aplicar todo lo que has leído en el libro al final en una estrategia concreta. Vale. En este caso es muy similar. En todo el libro te explica cómo ha llegado a las conclusiones, cómo ha sacado los datos y al final te plantea cómo aplicar todo lo que ha estudiado en una estrategia concreta. Vale. Yo voy a intentar resumirla y ahora luego veremos de qué manera aplicarla sin que nos explote el cerebro. Las dos. Al final lo que hace, en las dos, siempre toma una misma base, que comienza filtrando los valores de menor calidad. Lo que hace es, de entre todos los universos de activos, estamos hablando de Estados Unidos, y recordad que estamos hablando del Standard & Poor's, del S&P 500, lo que hace, o sea, la base de datos que él tomó, ¿vale? Pero al final esto es extrapolable, o puede ser extrapolable porque la idea prácticamente es la misma, ¿no? Entonces, él lo que hace es comienza filtrando los valores de menor calidad, o sea, lo que busca es la disminución de las ganancias futuras, los flujos de efectivo, altos niveles de deuda, aquellas empresas que en quality no cogeríamos, ¿vale? Empresas que tienen un flujo de dinero, un flujo de efectivo bajo, porque al final un flujo de efectivo bajo lo que no permite a la empresa es poder realizar inversiones que de otra manera se haría si tuviera un flujo de efectivo alto. Claro, una de las bases también de cuando localizamos una empresa o cuando estamos analizando una empresa, yo personalmente una que miro siempre es la deuda. Una empresa con unos altos niveles de deuda es un lastre para la compañía. ¿Por qué? Primeramente porque la tiene que pagar y segunda, lógicamente, los beneficios que vaya a obtener si es una empresa con una deuda alta o baja, un porcentaje de esos beneficios, netos o brutos, los va a destinar a pagar su deuda o a rebajar su cuota de deuda. Claro, cuanto más altos tienen los niveles de deuda, pueden ocurrir dos cosas. Que más dinero tenga que destinar a rebajar los dineros el dinero o el dinero que debe de la deuda, o más tiempo tenga que emplear en ir amortizando las deudas con los beneficios que va obteniendo. Con lo cual, la deuda siempre es un lastre para las compañías, aunque sí que hay sectores, como he comentado muchas veces, como es el sector tecnológico, que en el sector tecnológico una deuda alta es más o menos no voy a decir lo normal, es lo habitual en las empresas tecnológicas, ¿vale? Y luego, empezamos por ahí, coge el universo de activos total y luego hace una combinación de factores value, momentum y growth. Primero, repito, comienza filtrando los valores de menor calidad, los quita y luego hace una combinación de tres factores. Primero, utilizo el precio partido ventas, que como veis aquí, antes habla del precio ganancia, ahora está hablando del precio ventas. ¿El precio ventas qué es? Es la relación entre el capital, entre la capitalización del mercado y los ingresos que tiene una compañía. El momentum, al final, es el impulso, ¿vale? El momentum, igual lo habéis oído bastante, los que no ya lo habéis escuchado anteriormente, pero en este último año está bastante de moda la palabra momentum. Ya lo estuvo durante unos años, hace el 2015 o algo así, ahora ha vuelto otra vez el momentum, ¿vale? ¿El momentum qué es? El momentum es el impulso. Cuando mira, leo la definición. Se refiere a la inercia de una tendencia de precios para continuar subiendo o bajando. Tiene en cuenta tanto el precio como el volumen. Al final es la inercia, el impulso que tiene. Si una empresa lleva subiendo, para que lo entendáis fácil, ¿vale? Si una empresa lleva subiendo durante mucho tiempo, pues ese mismo impulso es la que va a hacer que continúe esa tendencia alcista o bajista en alguna de las dos. Y luego utiliza el EPS Growth, el Earnings Per Share Growth. Que aquí lo que valora en este ratio o en este factor es el crecimiento de las ganancias por acción. Lo que ilustra es el crecimiento de las ganancias por acción a lo largo del tiempo. Lógicamente, cuanto más grande sea el EPS Growth o más alto, mucho mejor, porque más crecimiento durante más tiempo está teniendo la compañía. Al final está en esta estrategia. Claro, si te lo pares a pensar, dirías, vale, claro, esto es genial, ¿no? Podríamos pensar, porque muchas veces los inversores intentamos o se intenta
ver qué factores son los que más están funcionando. Yo la semana pasada escribí un artículo precisamente, no recuerdo para qué periódico era, cuando lo tenga lo publicaremos, en el que me preguntaban precisamente las diferencias entre value, momento y growth. Y la pregunta que todo el mundo hace, ¿no? ¿Cuáles son los factores que mejor funcionan ahora? Bueno, no hay o sea, desgraciadamente no tenemos una bola de cristal para ver cuál va a ser el mejor factor. Lo que estaría genial es poder combinar los tres. Eso es precisamente lo que hizo o lo que intentó a través de esta estrategia, de esta combinación de factores y filtrando por calidad, esta estrategia Value Growth, lo que hizo James O'Shaughnessy. O sea, lo que trató precisamente es de aunar esos tres factores o esas tres escuelas de inversión para tener una estrategia que funcionara bien en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Claro, fijaros que eligiendo el top 25 de esta distribución, de esta manera de seleccionar las acciones, desde 1963 hasta 2009, eligiendo esos top 25, se obtuvo una rentabilidad de un 17%. Pero, ¿qué pasa? Esto fue en la primera edición. James O'Shaughnessy, Patrick es el hijo, siempre me digo. James O'Shaughnessy continuó estudiando, continuó haciendo su labor de estadista, continuó haciendo datos, continuó, y en la edición del año 2012 sacó una estrategia. Ojo, esta estrategia no significa en ningún momento que esté desfasada, ni muchísimo menos. Quizá lo suyo es que está actualizada, ¿vale? Actualizada porque muchas veces vemos que en el mercado, en la bolsa, lo que funciona... Mira, por poner un ejemplo, conforme invertía Graham, allá por el año 29, el año 29, porque él es de aquella época, claro, su manera de valorar las empresas está bien, pero las empresas han cambiado. El modelo económico mundial ha cambiado. La manera de trabajar las empresas ha cambiado. O sea, la manera de entender el capital de la compañía ha cambiado. El ejemplo es lo que os ponía antes os decía hace un rato, de las tecnológicas. Claro, antiguamente o de toda la vida, una empresa con mucha deuda, a mí siempre me ha tirado para atrás. Pero ¿qué pasa? Que ahora te vas a las empresas tecnológicas, que el año pasado fueron las que más recorrido tuvieron, y el sector tecnológico es un sector que siempre va a estar ahí, y son empresas que por lo general es habitual o ya se ha normalizado que tengan una deuda alta, ¿vale? Entonces, claro, las estrategias hay que ir amoldándolas a las situaciones que van ocurriendo. La del 2012 continúa estando vigente. Es una estrategia que tiene mucho sentido todavía y ahora lo veremos, como he dicho antes, cómo aplicarlo de una manera fácil y sencilla. Pero bueno, yo os doy los ratios aquí desglosados para que los podáis ver. Aquí volvemos a lo mismo. Comienza filtrando los valores de menor calidad. Elimina o filtra a través de la disminución de ganancias futuras, de los flujos de efectivo, de los altos niveles de deuda, lo que hemos comentado anteriormente. Pero ahora lo que hace es selecciona los valores restantes más baratos mediante una clasificación compuesta por todos estos ratios o estos factores de valor. El precio partido de libros, que lo que hace es comparar el precio del mercado actual de una empresa con el valor contable. El precio ventas, que es la relación entre la capitalización del mercado y los ingresos de una empresa. El PER, lo conoceréis todo el mundo, por lo menos lo habréis oído, indica el número de veces que el beneficio neto está contenido en el precio de una acción. El precio fue el cash flow, que compara el valor de una empresa con su flujo de efectivo. El EV partido EBITDA, el valor de la empresa ante el resultado neto. Y estudia también el rendimiento de las accionistas. Claro, esta parte es algo que hay muchos inversores, esto me lo he encontrado durante mi carrera, que solo quizá utilizan esta parte, la del rendimiento de los accionistas, porque entienden que una empresa que está pagando dividendos es una empresa que tiene beneficios. Sí y no, ¿vale? Porque muchas veces la parte de los dividendos, aunque es bueno para el accionista, puede ser un lastre para la compañía. Entonces, aquí lo que hace James O'Shaughnessy hace una combinación de las tres formas en la que la empresa distribuye efectivos a los accionistas. Los dividendos, la recompra de acciones y la reducción de deuda. Los dividendos están muy bien para que los accionistas tengan un pago, pero, repito, muchas veces
los dividendos para los accionistas es una manera de atraer accionistas retail, ¿vale? De ampliar la base de accionistas de una compañía. Muchas veces ese pago de dividendos lo hacen a través de aumentar deuda o a través de otras partes que no sea el beneficio. Una parte importante también es la de la recompra de acciones. Vosotros tened en cuenta que cuando una empresa recompra acciones propias es porque tiene muy claro que su empresa está funcionando bien y que va a funcionar bien. Yo pongo un ejemplo, yo hace cuestión de 6 o 7 años en Radio Intereconomía, tengo un espacio allí, siempre me preguntaban, pues, ¿qué empresas españolas tal cual? Y yo siempre hablaba de Barón de Ley. Y hablaba de Barón de Ley, y al final el tiempo me ha dado la razón, no es que yo sea un gurú, pero os lo digo por lo siguiente, porque a mí una de las cosas que al final ha salido de cotizar en bolsa porque se había recomprado todas las acciones. Porque una de las cosas que me llama mucho la atención de Barón de Ley es que era de las pocas, por no decir la única, en aquella época o al principio, que estaba haciendo recompra de sus propias acciones. Todo el mundo estaba haciendo ampliaciones de capital. Los bancos, etcétera, etcétera. Los bancos, quizá Telefónica, todas estas grandes compañías. Pero Barón de Ley estaba haciendo lo contrario, estaba recomprando acciones. ¿Por qué? Porque claro, una empresa una empresa que cotiza en bolsa, lógicamente, todos los accionistas tenemos una parte de la compañía. Tenemos una acción, es una parte divisible de la compañía. Claro, la empresa cuando quiere recomprar acciones precisamente porque está viendo su modelo de negocio y ella, que es ella misma, pues lógicamente le parece algo interesante tener cuantas más acciones mejor. Y la reducción de deuda, pues lógicamente lo mismo que comentábamos antes. Vale, en esta estrategia, desde 1963, el mismo periodo hasta el 2009, obtuvo o arroja una rentabilidad de un 20%. Estamos hablando de 17 contra un 20. Que puede parecerlo mucho, pero el interés compuesto son millones de dólares. Millones de dólares. Vale. Entonces, ¿cómo aplicar esta estrategia de una manera sencilla? Puedes hacerlo de dos formas, ¿vale? Aquí os he pasado los ratios, lo podéis aplicar a través de diferentes screeners, de diferentes radares. Simplemente es aplicar esto y chimpum, catapum. Pero lo podemos hacer mucho más fácil. Yo os voy a presentar una herramienta que se llama Validea, ¿vale? Mirad. Esto es Validea. Voy a hacer una cosa, está en inglés, pero es tan sencillo como darle a este botoncito, que lo tendréis todos en el Google Chrome, le damos a español y ya tenemos la página en español. Esto lo digo porque hay gente que me lo ha preguntado. Es que está en inglés y no lo entiendo. No pasa nada. Gracias a la tecnología, con un botoncito tenemos esto planteado. Vale, ¿qué es Validea? Validea es una herramienta que, por cierto, si luego os encaja, aquí podéis verlo, ¿vale? Hay unas partes gratuitas y tal. Pero si quisierais echarle un vistacito, en el marketplace de Zona Value, está por aquí, vais aquí y os podéis ahorrar un 15% en el precio de Validea, ¿vale? Nada, simplemente Marketplace, como habéis visto, le dais vais un poquito para abajo, Validea, y ahí le dais a información y ya está. Vale, pero volvamos a Validea, que es lo que nos interesa. Vale, aquí en Validea tiene unas partes muy chulas. Y lo que hace Validea es, a través de diferentes libros o papers de inversores famosos o de gurús, en este caso, ¿vale? Que han demostrado durante el tiempo que lo que ellos han hecho ha funcionado, lo que hacen, todos o la gran mayoría, es publicar. Pues mira, yo por aquí, ejemplo, tengo 3 libros, ¿no? El que os he dicho anteriormente de Paraíso O'Shaughnessy, uno de Mel Faber y el Deep Value de Tobias Carnice, ¿vale? Como estos, tenéis libros de Peter Lynch, de Warren Buffett, etcétera, etcétera. Vale. Validea lo que hace es estudiar esos libros o esos papers y lo que hace es sacar un modelo de inversión a través de lo que nos enseñan. Pero es que esa gente lo escribe. O sea, ¿cómo me he hecho yo millonario? ¿Cómo me he hecho rico? ¿Cómo yo he invertido? Jason O'Shaughnessy, como os he dicho, él tiene una casa de inversión, ¿vale? Mel Faber también. Adam Morahan también. Quiero decir, Benjamin Graham lo conocemos todo el mundo. Perfecto. Entonces, esa gente, una vez ya ha demostrado que es capaz de generar dinero o de generar rentabilidad, ¿aquí qué podemos hacer? Mirad, vamos a ver la de Jason O'Shaughnessy. Bien, nos vamos a la parte de gurús y nos muestra diferentes gurús.
nosotros vamos a ir hoy a la parte de James O'Shaughnessy. Vale. James O'Shaughnessy, vamos a empezar quizá por la segunda, ¿vale? La de inversor compuesto de valor. Bien, aquí primeramente nos explica un poquito, nos cuenta un poquito la vida y historia de James O'Shaughnessy, y voy a bajar esto y así os veo mejor. Vale. Y nos muestra cómo ha evolucionado, ¿veis? Aquí está. Primeramente nos dice sobre el libro o el paper en el que está basada la estrategia, en este caso es en What Works on Wall Street, que es el libro que os comentaba anteriormente, ¿vale? Y nos hace una pequeña descripción. Pues Validea utilizó la estrategia de inversión descrita en el libro What Works on Wall Street, en la cuarta edición, escrito por James O'Shaughnessy para crear nuestra cartera Value Composite Investor. Vale. ¿Qué hace? Basándose en ese libro, en esa estrategia, Validea configura una estrategia. Esa estrategia, ahora veremos todos los datos, porque esto que pone aquí no es por ponerlo, sino que nos muestra todas las carteras que se han ido haciendo desde el año 2008. Esa cartera ha obtenido un rendimiento de un 1.181,5%, superado el mercado en un 794,0%. Repito, esto puede parecer increíble, pero es lo que hay y ahora lo veremos. Mirad, aquí luego hay un pequeño vídeo de 2 minutos que te lo explica. Y tenemos la posibilidad de ver la cartera modelo. Vale. Le hacemos clic y nos va a mostrar la estrategia basada en el libro, que es la que he comentado anteriormente. Aquí nos da una explicación de cuál ha sido la rentabilidad que lleva en este periodo. El retorno anual de un 22,7%, eso sería la rentabilidad a un año. En el SP500, 13,5%. En el año hasta la fecha, ese será el year to date, que eso sería desde el principio de años para acá. ¿Vale? Lleva 59,9%, el SP un 13,3%, una beta de 1,30%. La beta, para que lo entendáis de una manera sencilla, imaginaros que el SP tiene una beta de 1, ¿vale? O sea, es el riesgo que tiene la cartera respecto al benchmark, al índice de referencia. Si la beta es más alta, pues tiene más riesgo, y si la beta es más baja, pues tiene menos riesgo. En este caso es una beta más alta que el SP500. Pero, repito, la rentabilidad pues es bastante más elevada. Mirad, entonces, ¿qué es lo que hace Validea? Coge la estrategia, o sea, coge el libro en el que se basa la estrategia, lo estudia, lo desgrana, lo mira, utiliza los factores que nos presenta la estrategia en el libro y con ellos crea una cartera. Esta sería la cartera que hay ahora, ¿vale? Y lo que hace es un rebalanceo mensual. Mirad, esta cartera está operativa desde el día 28 de mayo y el siguiente rebalanceo será el 26 de junio. Vale. Actualmente, para que entendáis cómo funciona, ya veis que es súper fácil. O sea, no hay que, como os decía antes, no tenéis que explotaros el cerebro para ver al final cómo funciona, sino que lo que hacen es, aquí tienes la cartera, esta empresa, por ejemplo, está desde el 6 de junio del año 2020, la cartera sí que ponderada, tiene 10 valores, la misma ponderación de todos, se compró a este precio, actualmente el último cierre fue en 66,20 y lleva una rentabilidad de utilidad en 272,54. Lo mismo con UNFI, lo mismo con OPY, lo mismo con GGAL, lo mismo con tal, ¿vale? Y ahí es súper sencillo. O sea, al final lo que nos plantea Validea es, esto es lo que hay. Esta es la estrategia en la que nosotros la estrategia en la que nosotros basamos en este libro y esta es la cartera que tienes que comprar. Perfecto. ¿Cómo se realizan las rotaciones? Bueno, vimos que el día 28 de mayo salieron estas dos empresas y entraron estas dos empresas. Claro, al final, ¿cómo funciona la estrategia? La estrategia necesita de una rotación, no es una estrategia estática. ¿Por qué? Porque si recordáis lo que he comentado anteriormente, la estrategia se basa en una serie de factores, una serie de ratios, que lógicamente esos ratios van cambiando, porque las compañías, las cotizaciones, las valoraciones de la empresa no son estáticas, se van moviendo. Entonces sí que es muy importante hacer esa rotación, porque exactamente igual que esta, a lo mejor se le ha ganado un 272, pues si tuviera a lo mejor otra
que se ha comportado pero en el tiempo y la mantienes en la cartera, pues lógicamente la estrategia no funciona exactamente igual que como tiene que funcionar. Aquí hay una cosa también muy chula, a ver si la encuentro. Vale, es esta. Claro, Validea, él mira, repito, estudia, en este caso, el libro de James O'Shaughnessy, y mira cómo se tiene que hacer la estrategia y cómo marca o cómo replicar la estrategia que en el libro se estudia. Pero también te da la posibilidad de poder adaptarla a ti. ¿Qué significa esto? Aquí tiene un tamaño óptimo, que son 10 acciones, con un reequilibrio, un rebalanceo, reequilibrio traducido, que sería mensual, y aquí podemos ver cómo se ha comportado la cartera, ahora la veremos también. Pero, por ejemplo, pues a mí no me gusta tener 10 acciones, me gusta tener 20. Le hacemos clic en 20. Vale. Y vemos que la rentabilidad va a descender. Bueno, ya lo veis. Desciende bastante. Ah, pues no, yo quiero que el rebalanceo, yo no lo quiero hacer mensual, lo quiero hacerlo anual. Perfecto, lo puedes adaptar también a ti, ¿vale? Pero siempre utilizando los factores que se ven. La rentabilidad vuelve a bajar. Entonces, aquí hay un tamaño óptimo de cartera y un rebalanceo óptimo que es el más óptimo, valga la redundancia, para esta cartera. Pero siempre permite hacer una adaptabilidad de cara al inversor, porque al final Validea te da la herramienta, te da el estudio, pero al final eres tú el que te lo tienes que adaptar de la manera que más más que te acople o más te guste, cualquiera de las dos. Vale. Otra de las partes que mira también es, por ejemplo, a fecha de... ¿Se me ha vuelto a poner en inglés? Sí. Vamos a ponerlo otra vez. ¿Qué acciones, esto es más como estudio, ¿no? Como conocimiento, qué acciones estarían en la cartera si se reequilibrara hoy mismo? Y aquí están las acciones que si hoy se tuviera que hacer un rebalanceo entero de la cartera, ¿cuáles serían las acciones que cumplen los criterios para poder hacerla? Esto sirve también porque incluso hay gente que dice, no, yo quiero hacer un rebalanceo más corto. Aquí por un mes, pero yo quiero hacerlo semanalmente. Yo quiero hacer una gestión más activa de mi cartera. Genial. Aquí tienes también la herramienta. Al final, lo que hace Validea, por resumir de la manera, es que en lugar de tener que aplicar vosotros los ratios, en lugar de tener que ir a buscarlos, hacer la combinación, buscar el top 20 o el top 10 o el top 5, luego hacer otro cribado a través de otra parte, os lo da todo hecho sin tener que hacer nada. Para mí es fantástico, porque yo esto lo he hecho a través, o sea, estas estrategias en Zona Value también hay un botón que son los screens que también los puedes hacer desde ahí, pero te las tienes que hacer tú. Entonces, esto está más chulo que tenerlo que hacer tú, hacer los balanceos y toda la historia. Esto es mucho más fácil, mucho más práctico y ya te lo dan todo hecho. También hay una parte, a ver, voy un poquito para atrás, perdonad. Espera. Vamos al principio y aquí ganaremos tiempo. En la que te muestra los factores o los sectores en los que está invertido actualmente la estrategia. Mirad, esta estrategia ahora mismo tiene un 99% de value, un 31% de quality, un 35% de quality negativo, un 94% de momentum y luego nos muestra la exposición a los sectores que tiene la compañía, que esto es una información también muy chula. Porque fijaros, yo personalmente siempre, esto lo digo porque lo he dicho muchas veces, uno de los sectores que yo personalmente no me gusta, repito, es una apreciación personal, pero podéis ver cómo es el sector financiero. Pero el sector financiero en España, el sector financiero en Estados Unidos, ahora mismo hay una exposición en esta cartera muy elevada, en el sector servicios de un 16,5%, en el financiero un 13,5%, materias básicas, transporte, capital goods, consumo no cíclico, y en las que tiene una exposición negativa o una menos exposición, es en el sector tecnológico. Claro, esto tendría mucho sentido, ¿vale? Porque si lo pensáis, claro, esto tened en cuenta que aquí no hay una interacción humana en estas estrategias. Estas estrategias hay unos factores, están programadas de una manera concreta y hay un sistema que las actualiza, ¿vale? Claro, el sector tecnológico, repito, a través de los factores, ¿vale? Igual que lo que hemos visto anteriormente, no hay una interacción, no, pues a mí me gusta esta
pues esta no me gusta, pues me dejan de gustar aquí y allá. No, 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 no. Es un análisis cuantitativo. A través de unos factores y los que cumplen esos factores están y las que no los cumplen no están. Sencillo, vale. Claro, esto tiene mucho sentido porque si lo vemos en un año de retrospectiva, las empresas que mejor se comportaron el año pasado fueron las empresas del sector tecnológico. Pero también estamos viendo que este año no es que sean las más castigadas, que no lo son, sino que hay otros sectores, bueno, en algunos casos sí, sino que hay algunos sectores que tienen un crecimiento mucho más grande que el sector tecnológico. Entonces, ¿por qué es importante hacer esa rotación? ¿Vale? No quedarse anclados. Pongo el ejemplo este que quizá es el más llamativo. Si el que está invertido, el que invirtió el año pasado en el sector tecnológico, le fue muy bien, pero si mantuvo la inversión, quizá gran parte de los beneficios o un gran porcentaje de los beneficios que tuvo el año pasado, este año se han sumado. Entonces, es importante hacer una rotación de los activos, en este caso a través de factores, porque de esa manera estamos actualizando la cartera. Repito, en el caso tecnológico quizás es más llamativo. Claro, una liquidación, una reducción, no sé el nombre, de la cartera en el sector tecnológico y implementando en el sector servicios y en el sector transporte, lógicamente, ahora mismo es un gran movimiento. Es una gran rotación de activos, de irte del sector tecnológico a irte a estos sectores que ahora están en un crecimiento mayor, pues lógicamente ha sido un muy bien movimiento de la cartera. Claro, aquí luego el sector de la industria, lo mismo, ¿no? El retail, el insurance, la construcción de servicios, las que están más para abajo, pues es el sector programación, el sector biotecnológica. Al final, básicamente son los sectores que el año pasado crecieron un montón. Y ya lo vimos. Vale. Luego tenemos claro, esta es la segunda estrategia, ¿vale? La de la cuarta edición del año 2012. Aquí, en la parte de portfolios, podemos ver otra estrategia, que es esta de aquí, que es la de Value Growth, que la hemos visto anteriormente. Tiene una rentabilidad superior al mercado también, no tiene una rentabilidad tan grande como la otra, pero también lo que tiene es una beta menor. Aquí tenía una beta de 1,30 y esta tiene una beta de 1,01, que es prácticamente igual que el índice de referencia. Lo mismo, un poquito más, pero bueno. Aquí el funcionamiento es exactamente igual, ¿vale? Tanto en esta cartera de... perdona. Tanto en la cartera de valor compuesto, value compuesto, que hemos visto anteriormente, como en la de value growth. Al final, repito, lo interesante de esto, como os decía, es que no os tenéis que calentar la cabeza ni explotar la cabeza en poder aplicar una estrategia. Aquí te la da, está en concreto, son 20 acciones, 10 acciones más que la otra, pero aquí podemos hacer lo mismo, ¿vale? Vista de rendimiento, vista fundamental, podemos variarla en cuanto a el tamaño óptimo, 10, 20 acciones, el reequilibrio y luego también. Mirad, esto es lo que quería enseñaros también. Si nosotros nos vamos al año 2014, por ejemplo, nos mostrará el funcionamiento o la evolución que haya tenido si mantuviéramos la cartera del año 2014, ¿vale? Y vuelvo a repetir en la importancia de la rotación, de hacer una rotación activa, porque el año 2000 o lo que queramos, ¿no? Si nos vamos al año que queramos, si nosotros utilizamos una rotación estática, es decir, nos quedamos un año, no, pues yo a partir de aquí dejo la cartera y no la muevo más. La evolución es negativa al SP500. Y aquí abajo, en el portfolio holding, podemos ver qué cartera, la compañía está la cartera que compone ahora, ¿no? Que hizo la última rotación el 28 de mayo y como hemos visto anteriormente, veis aquí salieron todas estas y entraron todas estas. Y la próxima rotación es el 28 de junio. Vale. Pero podemos ver la cartera del año, no sé, esta, así, al azar, ¿vale? Hacemos clic aquí y nos muestra cuál era la cartera. Cuando veáis esto, este signo de aquí os lo pone, ¿vale? Es porque esa empresa ha sido absorbida o comprada por otra compañía, ¿vale? Pero bueno, existía. Claro, aquí podéis ver, fijaros AstraZeneca, ¿eh? Aquí está. ¿Cuál eran las carteras? O sea, lo chulo de esto es, aparte de que te muestra la cartera, es que tú dices, vale, muy bien,
porque tú lo dices, ¿no? Es lo típico, ¿vale? Porque tú lo dices desde aquí. Vale, validea nos muestra cuáles son las carteras. Él va haciendo un archivo, él va guardando todas las carteras que va publicando, con lo cual, si alguien tiene tiempo y le apetece, puede cogerse todas las carteras desde el inicio y ver, yo no lo he hecho, pero bueno, si alguien tiene mucho tiempo libre y le apetece un mogollón, adelante, ahí están los datos. Lo que puede hacer es comprobar que lo que dice es lo que es y puede ver cuándo las fechas, en el fecha que se compró que esa acción estaba en ese precio y la fecha y la acción cuando se vendió estaba en ese precio y que había obtenido esa rentabilidad, ¿vale? Lo digo por esto me han preguntado, ay, pero claro, esto, pues aquí está. Es decir, puesto esa fecha como podía poner esta de aquí, la que queráis, ¿vale? Tenéis desde el principio de la estrategia. Vale. En este caso, repito, hemos visto el portfolio. En la parte de portfolio tenéis la de Growth Value y en la parte de Gurús, aquí abajo, tenéis la que hemos visto, la última actualización o el último modelo que publicó Jason Shaughnessy en el libro What Works on Wall Street. Vale. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Ahora es el momento. ¿Cuál de todas las métricas es la que mejores rendimientos ha producido? A ver, al final aquí lo que hace, si no os puedo, es que no se me expande. Si hay alguna que no os contesto, como os he dejado mi correo electrónico aquí, mandádmela y os la intento contestar, ¿vale? Perdonadme, pero es que siempre pasa lo mismo y me da mucha rabia no poderla contestar. ¿Cuál es la métrica que mejor rendimiento se ha producido? A ver, aquí al final lo que hace Shaughnessy no es utilizar una métrica en concreto, lo que hace es hacer una composición de todas las métricas. Precisamente por eso, ¿vale? Porque no hay o sea, sí que hay métricas que por sí mismas se han comportado bien, pero lo que mejor funciona, y eso lo podéis ver en el libro, repito, lo que mejor funciona es una combinación de todas las métricas. Precisamente por eso, o sea, todo el estudio que ha hecho en el libro What Works on Wall Street, todo el estudio es precisamente para encontrar cuál es aquella combinación. Y esa combinación son las que os he mostrado aquí, que repito, luego si queréis me mandáis, os las mando por mail, ¿vale? El rebalanceo es mensual como método normal. El método óptimo que plantea Validea y el que viene por defecto es el rebalanceo mensual. Si os fijáis por aquí, a ver, está un poquito lento. El óptimo es el mensual. Aquí pone óptimo, pero es el mensual, porque es lo que os he comentado antes. La última rotación la hizo el 28 de mayo y la próxima la hará el 26 de junio. Pero repita, al final podéis aplicarla conforme queráis. Es que no os puedo leer muy bien. Vale. Nada, cualquier pregunta, bueno, os lo vuelvo a recordar, si os interesara la parte de Validea, simplemente tenéis que entrar aquí en el marketplace de Zona Value, le dais clic a Validea, os lleva a esta pequeña web, aquí os hace una pequeña explicación, tal, y, por cierto, la podéis probar 7 días gratis. Hacéis clic aquí, nada, ponéis el nombre y tal, y luego os llegará un correo con un enlace para poder probar Validea durante 7 días. Si a los 7 días no se encaja, pues nada, no lo contratáis y ya está. Pero yo creo que es una herramienta muy, muy chula, ¿vale? Es una herramienta que es muy útil, es muy fácil y de una manera fácil y sencilla, como veis aquí, podéis aplicar diferentes estrategias basadas en diferentes papers o diferentes libros, diferentes gurús. Voy a hacer un webinario la idea es hacerla, si no de todos, de alguno de ellos prominente. La semana que viene haré la de Patrick O'Shaughnessy, ¿vale? Patrick O'Shaughnessy, como os he dicho, es el autor de Millennial Money. Es un libro que tenemos que ver nosotros también en la publicación, en Zona Value. Lo podéis encontrar en librerías, en Amazon. Está chulo también, está muy guay. Y la semana que viene haremos esto. Con lo cual, nada, si queréis ir probando la herramienta durante esos 7 días o lo que vosotros veáis. Pero vamos, yo creo que es interesante por lo menos que la conozcáis. Cuidaros, pasadlo bien. Como tenéis mi correo, si tenéis alguna duda, me mandáis y intento contestaros. ¿Vale? Saludo, cuidaros.